Hola a todos, ¿cómo están? Recibo un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Esperamos encontrarlos bien de salud junto a sus respectivas familias. Soy Ian Navarro, ingeniero de servicio del área de postventa de la empresa, el moderador de esta presentación. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Nuestra misión es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Por ello, nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que recibimos de nuestros proveedores. Nuestras marcas representadas son empresas de Estados Unidos y Europa, líderes a nivel mundial, tales como PerkinElmer, Milestone, Rudolph, Swan, Aptec, Erweca, entre otras. Contamos con un amplio portafolio de productos que les brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas que puedan requerir para distintos rubros. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes, y sobre todo en estos tiempos de distanciamiento social, cuidados que nos corresponde afrontar. En esta oportunidad, tengo el agrado de darles la bienvenida a nuestro ciclo de webinar denominado Me quedo en casa con Científica Andina, que hemos preparado especialmente para ustedes y esperamos que el tema de hoy, como otros temas que trataremos, sean de su completo interés. El día de hoy tenemos la presentación Cómo analizar muestras sólidas por UV-Vis, esfera de integración, a cargo del ingeniero César Caballero, quien es el gerente general y uno de los directivos de Científica Andina. El ingeniero Caballero tiene una amplia experiencia de más de 40 años en instrumentación analítica y en equipos de diagnóstico clínico. A continuación, les indicaré los lineamientos a tener en cuenta en la presentación. Se les solicita colocar su nombre y apellido, lo cual pueden hacer ingresando la opción Participantes de la parte inferior de la pantalla, seleccionar su nombre y usar la opción de renombrar. Las consultas se enviarán por interno en el chat, el cual pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla. Estas consultas se reflexionarán durante el desarrollo de la exposición y se responderán al finalizar. Cualquier pregunta que involucre otro tema o que merezca una respuesta más amplia se responderá vía email. A propósito de las consultas, les comento que nos acompañará el ingeniero Guillermo Ñato del área de postventa para el apoyo del ingeniero César. Adicional a lo anterior, les comento que durante la exposición se mencionará una palabra. Esta es la palabra clave que será requerida en la encuesta. El link de la encuesta se colocará en el chat al final de la exposición y podrá ser llenada hasta las 9 p.m. Sin más preámbulo, te da la palabra al ingeniero Caballero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos también. Bueno, vamos a tocar ahora un tema que un poco creo que se ha tocado, de la posibilidad de poder analizar muestras sólidas con la tecnología de espectrofotometría ultravioleta visible. La semana pasada mi compañero Noé ya les explicó un poco acerca de cómo funciona un equipo de espectrofotometría, las aplicaciones en general. Y el día de ayer, Waldo Cayán, nuestro compañero, habló acerca de cómo se le da mantenimiento, cómo se puede mantener en buenas condiciones un equipo de espectrofotometría. Decimos, ¿cómo elegimos un espectrofotómetro ultravioleta visible? Decía de que normalmente vemos el rango de longitud en el cual queremos trabajar. Si queremos trabajar en la zona del ultravioleta, en la zona visible, o también ahora hablaremos que también se puede trabajar en la zona infrarroja, y cuándo y cómo. También nos fijamos en las características de cuánto deseo cuantificar, qué nivel de cuantificación quiero alcanzar. Hablamos de sensibilidad, para eso nos fijamos en la especificación ruido que nos pueda dar el instrumento. Otra cosa importante es si la cantidad de muestra que tengo y qué muestra es, cómo la voy a poder colocar en algún aditamento, algún accesorio, cómo la puedo poner para poder leerla. Y además tengo que saber, digamos, qué aplicaciones actuales tengo que hacer y pensar hacia el futuro qué más podría hacer con esto, ¿no? Entonces pensamos en estas cosas, además de accesorios, la productividad que puedo alcanzar con este instrumento, la facilidad del uso. Definitivamente tenemos que fijarnos en el precio y las posibilidades que me ofrece, digamos, los proveedores en cuanto al tema de darle mantenimiento, porque es una inversión de largo plazo, ¿no? El otro problema que siempre, digamos, nosotros hemos visto es que se considera que el recorrido óptico de un sistema de espectrofotometría es como el que describo aquí, ¿no? Es decir, quiero señalar lo siguiente, ¿no? Yo digo, bueno, aquí tengo la zona donde está la fuente,
este monocromador que nos hablamos, que es toda esta sección, tenemos una rejilla de difracción que nos va a seleccionar la longitud de onda que deseamos analizar. En este caso es, pues, vamos a suponer la luz verde. Y consideramos que la muestra absorbe una cantidad de luz y luego deja pasar lo que no absorbió, pero que se dirige directamente, disculpen la redundancia, hacia el detector. Eso es ideal, porque en la realidad lo que va a pasar normalmente es que nosotros vamos a tener que digamos, la forma en que trabaja esto es que cuando la luz incide sobre una muestra, hay parte de la luz que a la hora que es, dependiendo de cómo es la muestra, va a salir de manera difusa, es decir, no va a llegar necesariamente toda la luz al detector. O también, puede reflejar parte de esa luz de manera también difusa. Hay un componente que también se da, que es una reflexión que le llamamos especular, que es que sale una luz, uno de los rayos de luz, en todo caso, pues sale en un ángulo similar al ángulo de llegada de la luz incidente con respecto a una normal, ¿no? Dependiendo de eso también podemos decir que puede ser más intensa la transmisión, digamos, esta es la que llega al detector, pero siempre hay un componente difuso, y puede ser que haya poca componente, digamos, de reflexión difusa, algo de especular, o quizás ninguna, muy poca, despreciable por decirlo así. Entonces, por lo general, nosotros en los equipos, nosotros mismos comercializamos, y lo que viene estándar y lo que la mayoría usa, mide esta transmisión, la que pasa a través de la muestra y directamente se dirige al detector, y de esa manera pues todos felices. Pero realmente se está cometiendo un error, porque no tenemos en consideración esta luz que, digamos, no logra alcanzar el detector. Entonces, claro, si estoy analizando puedo decir, ok, hay poca muestra, es decir, vamos a decir, no poca muestra, perdón, sino que la concentración es menor de la que realmente hay. ¿Por qué es menor? Porque no estoy teniendo en cuenta esta luz, digamos, que no alcanza el detector. Entonces, los resultados que estoy dando podrían estar equivocados, o están equivocados en todo caso, dependiendo, como digo, de la naturaleza de la muestra, del tipo de muestra, recuerden, ¿no? Y también vamos a ver que también es importante cuánto de muestra dispongo para analizar. Entonces, ¿en qué casos se da el hecho de que la luz no llega al detector? Pues bien, si no tengo una muestra, por ejemplo, como la que estoy señalando aquí, en la cual, por ejemplo, al atravesar la muestra semiopaca, es decir, no es una muestra transparente, una muestra semiopaca, de pronto la luz sufre una refracción, y entonces esta refracción de luz hace que la luz de pronto salga en otra dirección. No necesariamente llegue todo al detector. O de pronto las superficies en las cuales, como ha sido terminado ese objeto o el material que quiero analizar, es un acabado tal que hace que obviamente la luz salga en diferentes direcciones, ¿no? O internamente sea multicapas, que produce distorsiones internas, y entonces tampoco la luz sale directamente al detector. O la superficie misma tiene un acabado que no está bien pulido, de tal manera que esa rugosidad hace que la luz pues también sufra el fenómeno de salir, digamos, en forma difusa, ¿no? Si se tratase, por ejemplo, de un líquido que está turbio, entonces la muestra hace que evidentemente la luz también se torne difusa. O si la muestra es muy gruesa también, podríamos pensar en que esa luz no va a llegar directamente al detector. Por ejemplo, asumiendo en esta parte superior que esta sea la zona del detector, vamos a suponer, cuando yo hago el blanco en mi equipo, 0, como la muestra, esa muestra blanco supuestamente me deja pasar toda la luz y llena, por decirlo así, y hago el 0 en toda esta superficie del detector. Pero cuando suceden todos estos fenómenos, digamos, porque es parte de
de la estructura propia de la muestra que quiero analizar, posiblemente no estoy llenando toda la superficie del detector porque no alcanza toda la luz a llegar al detector. Entonces, al ser este poco de luz que alcanza el detector, asumo que la concentración de la muestra es mayor de lo que realmente es. ¿Y por qué digo que es mayor? Porque si la transmisión es baja, la absorbancia es más alta. Y si la absorbancia es más alta, es la que está relacionada directamente con la concentración. Por lo tanto, yo pensaría que la concentración de mi muestra es elevada. En todo caso, pues aquí simplemente tomaría el valor, ¿no? No podría hablar de concentración, más tomaría el valor que me está dando el instrumento. Entonces, todos estos casos reflejan estos fenómenos que habíamos hablado de radiación difusa, radiación especular. La radiación especular normalmente se toma como el brillo de las cosas de pronto. Y luego, quizás en otra presentación que podamos tener, tenemos que hablar de la radiación especular porque es muy importante en muchos campos. Hoy nos ocuparemos parte de la especular, pero principalmente de la difusa. ¿Y qué pasa con los materiales sólidos? ¿Cómo ve la luz reflejada del detector? Si yo voy a incidir la luz sobre la muestra sólida, no hay transmisión, ni difusa ni especular. Todo lo que hay es reflexión difusa. Si es, por ejemplo, una superficie o un material que es mate, es decir, no tiene brillo, todo el componente es difuso. Pero como el detector está en una posición fija en el instrumento, entonces solo verá lo que alcanza a llegar al detector. El resto de radiación que se está yendo por los lados se pierde. Pero igual, si tuviera algo de especular, pues yo vería sencillamente por la posición del detector, vería la porción difusa. Y si yo estoy interesado en medir la reflexión especular, como es este caso, que es pronunciada, en otras palabras, podríamos hablar del brillo de un objeto, que es la reflexión especular, y pongo el detector, si mi equipo está con el detector en esta posición, porque es normal, lo compré y está en esa posición, no voy a ver el brillo, no voy a ver ese componente especular que me indicaría el brillo, cuán intenso, digamos, es el brillo de esta superficie. Comentando solamente en el tema de color y apariencia, o sea, el brillo. Si hablamos de otras características, por ejemplo, si yo quisiera saber qué componente es este en una celda solar, me interesa saber en qué momento la celda solar, dependiendo del ángulo de incidencia, puede tener un componente mayor de reflexión. Ya no estaríamos hablando de brillo, estaríamos hablando ya de una característica que me interesa, por ejemplo, en un vídeo. Entonces, analizar estas muestras semiopacas, analizar estas muestras que son sólidas completamente, ya no se puede hacer con un instrumento como el que conocíamos tradicional y llamaríamos de los pequeños, inclusive de los que mencionó la semana pasada, no en nuestra línea, que son el ANDA 365, el 265, 465. Ya no podemos. ¿Por qué? Porque además de que la luz no llega directamente al detector, el problema con este tipo de superficie que son gruesas, que digamos son de diferentes formas, van a absorber luz, pero no como una absorción para poder caracterizar la transmisión, sino como una absorción de pronto que le provoca algún calentamiento o algo, pero que realmente a mí me interesa más saber cómo es el espectro de la luz que sale después de atravesar esta muestra. Entonces, esta luz, lo que quiero decir es que es una luz muy pequeña cuando son de este tipo de características las muestras. Entonces, al ser pequeña este tipo de radiación, se hace preponderante este parámetro que al final de la presentación Noé la explicó y que quisiera nuevamente retomar el tema, porque ahora van a comprender la importancia de este parámetro que muchas veces no se toma en cuenta cuando se revisa una especificación de un instrumento. La importancia de la luz espuria. En inglés le dicen strike light, en las especificaciones de los instrumentos, o le llaman strike radiation también. ¿Qué significa? Que si yo tuviera, mire,
hablábamos del monocromador, que es quien me selecciona la longitud de onda que yo deseo, porque con esa longitud quiero analizar las muestras. Pero a la vez también comentábamos que todos los fabricantes establecen un nivel de luz espuria, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este fabricante dice que su luz espuria es 0.01% de transmisión, bright light. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese valor 0.001% es la cantidad de luz que estamos viendo acá. Si yo acá escribiría, diría 0.001% de luz. Entonces, cuando esta longitud de onda que yo he seleccionado incide sobre la muestra, yo intento leer lo que no absorbe esta muestra, que sería esta de aquí, pero ya le habíamos comentado, esta luz espuria pasa de todas maneras por la muestra, porque evidentemente no hay una característica que la muestra me permita discriminar. Entonces, la idea es que el detector ve ambas luces, eso lo habíamos comentado. Y además, si es que por alguna razón esta luz le provocase fluorescencia a la muestra, esa fluorescencia llegaría, que es luz, no le importa la longitud de onda, el detector no discrimina ya por longitud de onda, solamente ve luz. Entonces, esa luz también incidiría sobre el detector. Entonces, al tener estas tres sumas, pues se supone entonces que yo estoy midiendo mal. ¿Por qué? Porque a mí me interesa solamente medir esta luz. Por lo general, cuando las muestras son transparentes, cuando la concentración es pequeña, pues no hay problema, porque esta luz central, que es la luz transmitida, es de mayor valor, es la más grande, ¿no? Pero cuando, digamos, yo no tengo en cuenta eso, entonces lo que va a suceder es que va a llegar un momento, como les decía, que como la muestra absorbe bastante cantidad de luz, entonces esta luz espuria se hace preponderante y es la que no permite que sea hacia el infinito, teóricamente al no haber luz espuria, la linealidad, digamos, el poder leer sin diferentes concentraciones, no sería un obstáculo. El obstáculo está en esta luz espuria que hace que ya no haya más. Entonces, entendiendo eso, Perkin-Elmer diseñó o diseña equipos desde hace más de 40 años, equipos que tienen estas características, ¿no? Equipos de este rango de longitud de onda, inclusive trabajamos hasta cercano infrarrojo, pero con una luz espuria de valores de 0.507% a 220 nanómetros. Y en estos casos, para este tipo de equipos, utilizamos lámparas de deuterio y lámparas de tungsteno. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ya habíamos comentado, la luz visible, digamos, la lámpara de deuterio es la mejor lámpara en la región ultravioleta y la lámpara de tungsteno la mejor, digamos, lámpara en la región visible e infrarrojo cercano. Aquí ya no, ningún fabricante que haga equipos de esta característica, de este nivel de luz espuria, de este nivel de ruido, no puede utilizar lámpara de xenón. No usan lámpara de xenón, para empezar. Ninguno de los competidores nuestros ni nosotros utilizamos lámpara de xenón para los equipos de esta magnitud. Y nosotros, ni siquiera en los pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decimos, es importante para el cliente, digamos, el tema de tener la mejor sensibilidad en la región de tungsteno y deuterio. Lo que quiere decir es, con esta lámpara alcanzamos la mayor cantidad de energía en el sistema, para que así la radiación espuria, minimizar el efecto de la radiación espuria. De otro lado, estos equipos Perkin-Elmer los ha diseñado con un doble compartimiento. ¿Qué quiero decir? Aquí ustedes pueden ver, este es un diseño de un equipo Lambda 850 o 1050 Plus, en el cual este es el compartimiento de donde van las celdas tradicionales en cualquier espectrofotómetro. Aquí están los detectores, pero si necesitamos trabajar algún accesorio, nosotros sacamos este compartimiento y colocamos un accesorio, como vamos a ver más adelante también. Y aquí tenemos, por ejemplo, para poner la celda, y aquí podemos utilizar otros accesorios para que sea de fácil uso para el cliente. Entonces, en eso ha pensado Perkin-Elmer, como decíamos, facilidad de uso.
pues sí, no hay que desmontar aquí adelante nada. Cualquier accesorio se va a colocar en este lado. Entonces, ahora podemos ver cómo consigue PQM reducir tanto la luz espuria. Pues de esta manera. Ya decíamos, utiliza las lámparas de tungsteno en la región visible, de deuterio en la región ultravioleta, y luego tiene una primera unidad que se llama el monocromador. Todo esto que estoy indicando sería el primer monocromador. Entonces aquí utiliza dos rejillas de difracción, o grating, o lo que era antes los prismas. Uno para la región ultravioleta visible, y cuando uno quiere el barrido en la región infrarroja, simplemente esto gira automáticamente y pasa de esta región de difracción a darnos, digamos, longitudes de onda en la región del cercano infrarrojo. Entonces, con el primer monocromador seleccionamos la primera longitud de onda, la longitud de onda que necesitamos, la que deseamos. Imaginemos que estoy seleccionando la longitud de 500 nanómetros. Entonces, esa radiación de 500 llega a un segundo monocromador, que viene siendo esta porción. Este segundo monocromador hace que esos 500 nanómetros se hagan más delgados todavía, más pequeño, más delgado, de tal manera que pueda seleccionar y cualquier reflexión aquí se pierda en este segundo. De tal manera que esa reflexión, esa luz indeseable, espuria, digamos, pase en lo mínimo. ¿Cuánto puede pasar? Lo que especifica aquí, 0.407% de luz es la radiación espuria que pasaría para poder llegar luego a la muestra, pasar por la muestra y llegar a los detectores. Inclusive, si se quieren hacer ejercicios de polarización de luz, o si la luz tiene algún tipo de polarización, tenemos despolarizadores. Tenemos atenuadores de luz, que ahora les voy a comentar cómo podemos usar los atenuadores también. Entonces, todo este diseño es un diseño bastante sofisticado, y a estos espectrofotómetros le llamamos high performance, por lo que los podríamos decir de alto rendimiento. Porque como decía, llegamos con estos espectrofotómetros a 0.407 unidades, 7% de tramitancia. Entonces estamos llegando, como ven aquí, en lo que sería la línea negra. Los tradicionales podrían estar trabajando en la línea roja, lo que normalmente estamos usando, o quizás en la verde. Pero para poder lograr trabajar con tan pequeña cantidad de luz, tenemos que trabajar con equipos de esta característica. ¿En qué aplicaciones se requiere esta espectrofotometría UV de alto rendimiento? Caracterizar materiales, óptica, vidrio, recubrimiento. El área farmacéutica lo necesita en una USP 665 que habla de cómo evaluar todos los envases, digamos, plásticos para lo que son los blisters, las botellas donde se guardan los medicamentos, para ver cómo la luz le afecta, ¿no? Y el análisis de color. Vamos a ver eso más adelante. Bien, continuando entonces, ¿qué aplicaciones o qué tipo de muestras sería necesario que pudieran dar ese tipo, digamos, de interacción con la luz? Aquí lo vemos. En arquitectura, por ejemplo, todos los vidrios que se utilizan para hacer hoy en día los edificios, cuánto de conservación de energía pueda dar, o sea, cuánto de luz puede entrar o cuánto de radiación infrarroja puede salir por calentamiento, por temas energéticos. Los sistemas de aire acondicionado tendrían que mantener el sistema, digamos, con los vidrios, y con los vidrios permite que entre la radiación del sol, el calor, entonces se necesita más energía, más tiempo funcionando los sistemas de aire acondicionado. Los vidrios de automóviles hoy en día son multicapas, tienen dentro sensores para tornar, digamos, y evitar la luz, la reflexión, la luz del que viene al frente, no se empañe. Tienen antenas metidas dentro del vidrio antenas para que puedan nuestros radios sintonizar las frecuencias. Tienen sistemas para detectar cuando hay lluvia y empiecen a limpiar todo, ¿sí? En recubrimientos, en filtros, en polvos, en pinturas, en plásticos, piedras preciosas, lentes para el sol, cosméticos, papeles, textiles, cerámicos, cristales líquidos, ¿no? Todos estos que están mirando en pantalla.
Y si nosotros nos damos cuenta aquí, por ejemplo, fíjate, ¿cómo caracterizamos? Estos son unos recubrimientos para proteger los vidrios que son claros, los vidrios transparentes. Le ponen recubrimientos para que protejan contra el sol, de tal manera que fíjense, solo lo que transmite, no transmite de 300 hacia abajo. Toda la radiación ultravioleta no deja pasar estos vidrios, estos recubrimientos al vidrio. Y de otro lado, tampoco dejan pasar el calor, porque ya a partir, digamos, de 800, infrarrojo cercano, estamos yendo hacia el medio, hacia este lado. Entonces solamente nos está permitiendo pasar radiación visible. Pero tenemos que caracterizar cuál recubrimiento utilizar, cuánto más luz quiero que pase, porque quiero que sea polarizado. No, no quiero que sea polarizado, quiero que deje pasar toda la luz para ver claramente hacia afuera. Otra aplicación que nosotros podemos ver, como les decía, son las multicapas. Hoy en día se hacen dispositivos multicapas, las pantallas de los televisores, ¿no? Podría ser un ejemplo. Entonces, tenemos cómo podemos estudiar todos estos, es lo que vamos a ver. Esto lo vamos, para poder hacer ello, necesitamos de un dispositivo que, digamos, se considera como un accesorio, pero realmente cuando ya estamos enfrente de este tipo de muestras, esto ya es indispensable, ¿no? Yo diría que es el accesorio más común de espectrofotometría UV, pero es el menos común en nuestro medio. Aquí son pocas las empresas e inclusive universidades que tienen equipos de espectrofotómetro con esferas de integración. Entonces, ¿por qué? Porque esta esfera de integración me va a permitir medir esa radiación difusa, la especular, y en todo caso la reflexión total de los materiales. Si yo tuviera un líquido que fuera turbio, y también los claros, evidentemente, o materiales semisólidos, perdón, semiopacos, sólidos semiopacos, necesito de una esfera de integración para trabajar. Si yo quiero medir color, es indispensable. La norma CIES, que son las siglas de una, digamos, la institución que norma color, y esto está ubicado en Francia, está en francés el nombre, habla de que para hacer medición de color se necesita una esfera de integración. Las normas normalmente mencionan a una esfera. Hay diferentes tamaños. Ahora vamos a ver, tenemos esferas de 50, hay esferas de 60, hay esferas de 100, hay esferas de 150 y mayores, pero las normas internacionales por lo general hablan en sus protocolos de que se debe usar la celda de 150 milímetros, perdón, la esfera de 150 milímetros. Y la razón está en que se requiere una relación de área de puerta, lo que le llaman en inglés pore fraction, que debe ser menor del 3%. Al ser menor del 3%, esa relación de puerta excluye a las esferas más pequeñas. Por ejemplo, la de 50 milímetros es casi 11% de fracción de puerta. Yo no voy a tocar el tema de fracción de puerta en este momento, simplemente decirle que si ustedes leen la norma no le va a decir esfera de 150, ni le va a decir esfera de 50, o de 100 o de 60, le va a decir que la fracción de área de puerta debe ser del 3%. Y entonces una esfera de 150 cumple de lejos con esa especificación. Y a esta esfera de iteración de 150 es la que es recomendada para la medición de color cuando se quiere, digamos, especificar un color. O sea, cuando se quiere declarar un color de manera absoluta. ¿Qué quiere decir? Si yo doy los parámetros de color, los tengo y lo hago con una esfera de 150, otra persona en cualquier parte del mundo que esté utilizando un equipo con esfera de 150 replicará, o sea, le dará las mismas coordenadas de color para ese producto. En cambio, si utilizara una esfera de menor tamaño, pues no necesariamente mis valores que yo obtengo con esfera de 150 lo va a poder reproducir en otro lugar. Por lo tanto, si se hace una comparación interlaboratorio, se tiene que hacer con una esfera de 150. Entonces, ¿cómo funciona? Es realmente una esfera, lo que es el accesorio es una esfera. Aquí simplemente estamos viendo en corte, como si estuviéramos mirando un corte de la esfera y estamos mirando de arriba, como mirando con un dron hacia abajo. Entonces, yo puedo tener la opción de medir una muestra, como las semisólidas o semiopacas, y ponerla aquí delante, inclusive las claras también, que son transparentes. Entonces, cuando viene la luz de la muestra, se hace difuso
y rebota dentro. Aquí adentro lo que tiene es un material completamente blanco. En el caso de nosotros recomendamos, y es lo que hoy en día más se usa, el material se llama Spectralon. Es un teflón de alta calidad reflexiva, que lo que va a hacer es hacer múltiples rebotes, las esferas tienen, aquí en la parte baja, tienen detectores. No usan el detector del instrumento, porque el instrumento se saca, y la esfera propiamente ya viene con sus detectores, un fotomultiplicador para la región ultravioleta visible, y para la región de cercano infrarrojo utilizan sulfuro de plomo, o a veces también hay esferas con indio galio arsénico, otro tipo de detector. Entonces, de esta manera yo puedo medir esta, digamos, luz difusa. ¿Cómo mediría un sólido entonces? Si yo, digamos, dejo pasar la muestra, la coloco en esta posición, sencillamente lo que voy a hacer es dejar pasar la luz, se refleja de manera difusa, y si tiene un componente especular, veré el componente especular, se mide por norma a 8 grados, ¿no? Entonces, aquí hay un puerto que está cerrado con una placa, en este caso blanca, de tal manera que esto es uniforme, por lo tanto, en esta configuración estoy viendo la luz difusa más la luz especular, por lo tanto estoy viendo reflexión total. ¿Sí? Si yo quisiera medir solo difusa, normalmente lo que se hace es, se abre el puerto aquí, y se mide en este caso la reflexión total menos la especular, o sea, porque estoy midiendo todo lo que había acá, menos la especular, porque tenía el valor anterior, le quito ahora la difusa, perdón, aquí tendría que ser al revés, entonces me quedo con la especular para poder saber cuál. Entonces, le decía, existen, esto ya sería materialmente, esto sería una esfera de integración de 60 milímetros. Y le llamo esfera relativa porque le decía que no me da color absoluto si hago medición de color. Y luego veremos también por qué de otra manera recomendamos la de 150. Esta es la de 150, y tenemos esferas también de 100 milímetros. Entonces, estas esferas, ¿no? El puerto sería aquí, por ejemplo, un puerto de entrada, o aquí tendríamos el puerto para donde ponemos el sólido, aquí teníamos el puerto de transmisión, y en la parte posterior tenemos el puerto para reflexión, aquí tenemos el puerto de entrada de transmisión, y en la parte posterior posiblemente tengamos el puerto de reflexión. Entonces, así como le decía, por los equipos Lambda 850 Plus o 1050 Plus, no es necesario desmontar toda la zona de celdas, sino simplemente se retiran los detectores que estaban aquí y se pone toda la esfera completa, todo este accesorio completo que se llama esfera. Y aquí pondríamos entonces la muestra, si lo vamos a trabajar por transmisión, y de este lado abriríamos esta tapa y pondríamos la muestra si estamos hablando de un sólido que queremos analizar. ¿Sí? Entonces, aquí vemos otra vista, la muestra pasa, si fuera por transmisión, refleja en el interior y se hace la lectura en los detectores de la misma esfera, y si fuera por reflexión se pondría la muestra en esta zona, ¿no? Y de igual manera se puede trabajar. Aplicaciones, ahora ya vamos a qué es lo que se hace con la esfera. Mire, por ejemplo, si quisiéramos medir, de hecho se hace, medir cortando, por ejemplo, partes de una botella, queremos ver de diferentes espesores. En algunos le agregan aditivos para protegerlo contra la luz ultravioleta, ¿no? Entonces, los que le agregaron, fíjense que aquí el trazo, el fucsia, nos dice aquí, ¿no? 400, posiblemente llega a 380, por lo tanto estamos en zona visible. Verde todavía llega a la zona visible, entonces, pero ya estos azul, rojo, tienen cierto, alcanzan a la justa de pronto, ¿no? Algo de ultravioleta podría pasar. Entonces, la esfera nos permite justamente ver realmente, digamos, en qué momento, cuál es la característica. Nos está diciendo que deja pasar la luz desde 400, vamos a decir, podemos ver toda la luz,
no deja pasar toda, menos del 60%, por ejemplo, el caso del fucsia. En el caso del verde está dejando pasar hasta un 80% de luz. Entonces, estamos caracterizando la transmisión de luz a través de estos materiales que tienen cierto espesor, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, miren, esto es pintura plateada, es una pintura para auto, y si lo analizáramos sin esfera, nos diría el espectro que se ve en azul. Nos diría que, mira, la transmisión de luz es bien pequeña, nos diría, ¿no? En toda la región visible, y prácticamente no hay transmisión en la región ultravioleta. Por lo tanto, nosotros contentos hemos sacado la superpintura. ¿Por qué es importante la pintura para los autos? Tiene que ser lo más delgado posible para evitar peso, tiene que ser lo más delgado posible para, digamos, manejar el tema de la aerodinámica del auto. Tiene que ser lo más delgado posible por tema de costos también. Pero a su vez tiene que tener una característica que, ya que los autos están mucho tiempo a la intemperie, pues la radiación ultravioleta del sol las afecta al auto. Entonces esa pintura tiene que protegernos contra la radiación ultravioleta también. Entonces, si lo analizamos con una esfera de transmisión, sería el espectro que se ve en rojo. ¿Pasa algo de luz a través de esto? Sí pasa, sí. Pero, digamos, está minorando y todavía nos falta, si queremos hacer mejor, que pase menos, transmita menos. Esto es transmisión, es lo que atraviesa la luz. Prácticamente, al detector del instrumento le llegaría a cero, o sea, casi cero es lo que estaría el valor, porque es, uno diría, aquí esto no va a dejar pasar la luz. Pues lo poco que deja pasar es lo que estamos mirando en estos espectros. Entonces, aquí podemos notar claramente la importancia de utilizar una esfera de transmisión para medir este tipo de materiales. Por ejemplo, si tuviéramos una pantalla de televisión gris, oscura, y a la vez su grosor es de 15 milímetros, y entonces se supone que aquí hay refracción de la luz, pero la idea es cuánto de radiación deja pasar esta pantalla, porque evidentemente de pronto nos va a hacer daño a la audiencia, de pronto le hace daño, o de repente no retiene la cantidad de luz que yo quiero para que pueda la imagen verse claramente. Entonces, aquí podemos ver con una esfera que prácticamente la región ultravioleta no hay radiación, no pasa la radiación, pero sí vemos su característica de cómo se comporta para ciertos colores. O sea, los colores hasta el 450 se verían bajitos. Tengo que hacer algo para amplificar esta zona, digamos, ya para efectos de visualización, pero luego tengo buena energía en la zona, digamos, podríamos decir, de los violetas, los azules, algo así. Entonces tengo esta zona que me da información. Entonces, estas son los productos que sería necesario medirlo con una esfera. Por ejemplo, una lente de seguridad, que estamos hablando de que tienen curvatura. Al tener curvatura nos hace difícil poder visualizar. Entonces aquí vemos si este lente de seguridad realmente nos protege contra la radiación UV, es lo que vemos aquí abajo, prácticamente no hay radiación UV. Obviamente esta reverberación que vemos acá es producto de que estos lentes se les cubre con una, vamos a decir, una lámina muy fina para evitar el problema de abrasión, es decir, rayaduras, ¿no? Entonces, por eso es la reverberación, pero nos está diciendo que me deja pasar un 90% de la luz en todo el rango visible, más o menos podría decir eso. Y estoy protegido contra la radiación ultravioleta. Una, digamos, no he presentado aquí, pero una aplicación súper importante de lentes son los lentes de soldadura. Los que usan máscara de soldar, tienen que medir y llegan a valores extremadamente pequeños de transmisión, pero es necesario porque evidentemente tenemos que ver que se tiene que proteger los ojos, la vida de la persona. Por ejemplo, medición de estos elementos tan pequeños, estamos hablando acá de digamos, piedras preciosas, gemas, digamos, ¿no? Entonces, se caracterizan. En ese caso, tenemos que colocar en la parte de referencia y en la zona de muestra
estas, digamos, atenuadores, recuerdan que les decía que habían atenuadores, de tal manera que podemos enfocar solo la luz en estas piecitas que la vamos a poner, quizás la vamos a tener que pegar aquí, ponerla en como si pusiéramos una celda, y que la luz pueda pasar a través de ella y poder tener su espectro. Entonces podemos caracterizar las piedras preciosas y ese espectro se puede registrar, se puede certificar, digamos, como una partida de identificación, digamos, en cada una de esas piezas. A esta haz de atenuación, les comentaba, son cuánto tengo que atenuar para poder hacer que la luz pase solamente por la gema, ¿no? De hecho, también hay materiales sintéticos, hay zafiros sintéticos, como dicen aquí, que también los podemos caracterizar. Entonces, podríamos analizar una piedra preciosa para saber si es verdadera o si es falsa. Por ejemplo, en el caso de esto de nanotubos, nanopartículas, ¿no? Por ejemplo, este vidrio de una iglesia aquí, que data de hace muchos siglos atrás, entonces ya contenía, en ese tiempo utilizaban nanopartículas de oro a modo de pigmento, ¿no? Digamos, por ejemplo, el ala de esta mariposa se ve así, pero no es porque, digamos, tenga algún pigmento, sino que la forma el entrelazado que tiene, digamos, aquí, las características del tejido de sus alas, tiene estos tamaños que provocan, ante la incidencia de la luz, que se manifiesta en nuestros ojos estos colores tan preciosos, ¿no? En el caso de nanotubos, por ejemplo, se ven estos espectros, ¿sí? Y aunque parezca mentira, para los que trabajan en esta área, estos picos significan información para diferenciar unos y ver, digamos, características de ellos, ¿no? Otra aplicación muy importante, en el caso, por ejemplo, por reflexión, es la medición de color, ¿no? Normalmente cuando la luz incide sobre un objeto, lo que va a pasar es que ese objeto absorbe todas las frecuencias de luz, toda la longitud de onda, menos la longitud de onda que nosotros visualizamos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un trozo de piña a la luz del día, lo que está pasando es que ese trozo de piña, de alguna manera, absorbe todas las longitudes de onda y solo nos refleja la luz amarilla, en presencia de la luz de día, la luz solar. Podría ser, entonces, esa reflexión de luz son los que nuestros ojos ven y en nuestra mente se forma la imagen. Y entonces, lo que han hecho es caracterizar esa información utilizando un espectrofotómetro, como que fuera el lector, y se dan los espectros en 3 escalas. Las escalas le llaman escalas triestímulos, X, Y y Z. Entonces, nosotros podemos decir que este color, por ejemplo, del trozo de piña, tiene en la escala triestímulos X el valor de 41.9, en la escala del triestímulo Y 37.7, y en la escala triestímulos Z el valor 8.2. Entonces, si yo, digamos, caracterizo este color, ya tengo entonces un registro digital del valor del color basado en una luz de día y digamos, en una escala llamada triestímulos. Entonces, alguien que quiera hacer la misma medición en otro lugar del mundo y quiera replicar este color, tendría que llegar a estos valores X, Y y Z. Eso, para que sea verdad, tendría que hacerlo con una esfera de 150 milímetros, por lo menos, ¿no? Eso es lo que decíamos cuando hablábamos de medir color absoluto. De otro lado, con las esferas de 60, de 100, ¿qué puedo hacer? Puedo comparar. Es decir, tengo mi esfera de 60, hago una medición de color, me da este valor, y luego formulo o preparo nuevamente un color que quiero llegar a él, e intento llegar a los mismos valores porque estoy usando el mismo instrumento, la misma esfera. No es necesariamente intercambiable esos valores. Aquí simplemente he reflejado que las escalas, digamos, de medición de color son diversas. Aquí tenemos la triestímulos, hay la escala así de triestímulos 2 grados y de triestímulos 10 grados, dependiendo de cuándo se hizo la norma de medición. Diferentes, digamos, fuente de luz de día, fuente de luz de lámpara
o fuente de luz fluorescente, depende. Y de otro lado, también hay otras escalas, como esta que estoy mostrando acá, que se llama la escala LAB, que primero era Hunter Lab, ahora es también CIE Lab. ¿Qué significa? Que, digamos, le ofrece el valor L, sería oscuro, completamente oscuro, 0, L, completamente claro, blanco, el L100. ¿De acuerdo? Tornando hacia rojo sería el A positivo, tornando hacia el verde sería el A negativo, y si el B es positivo se torna hacia el amarillo, y si el B es negativo se torna hacia el azul. Y luego podemos encontrar todas las variantes aquí. Entonces aquí estamos en presencia de esta piña, en la escala triestímulo tendría estas coordenadas o estos valores, y el mismo color de piña tendría estas coordenadas en, digamos, la escala LAB. Eso nada más, pero se trata del mismo color. Okay, ya casi estoy terminando. Miren, hay muestras que son muy retadoras. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que yo digo, estoy usando una esfera, y mi esfera es 150, pero de pronto sea tan, digamos, tenga tantas cosas adentro, o mejor dicho, son muchas capas, de tal manera que de pronto la radiación se logra escapar en una esfera tradicional de 150. Entonces, en este eje, nosotros estamos viendo el diámetro de la esfera, y en este otro vemos los valores que podemos obtener con diferentes tamaños de esfera, cómo va cambiando la transmisión de luz, se va incrementando. ¿Por qué? Porque estamos captando más radiación. Entonces, si llegamos a la esfera de 150, que estaría por acá, todavía nos queda algo todavía. Entonces tenemos que ir más allá para poder captar toda la energía. Muestras de este tipo, digamos, en el cual formas muy irregulares, digamos, pueden producir que esa luz no logre ingresar, la luz difusa no toda ingresa. Para eso entonces, Perkin-Elmer ha diseñado una esfera de integración de 270 milímetros de diámetro. Entonces, dependiendo del tamaño de la muestra, pues tenemos estos accesos se pueden cambiar para poder definir la cantidad de luz que se va a poner. Entonces, la muestra se coloca aquí, pero estos sistemas tienen dos formas de medición. Tanto por transmisión, si la muestra está aquí horizontal, esto que se ve dorado, entonces la luz, simplemente por software uno le pide que quiero medir cuánto. Todo esto sería la esfera de integración de 270 milímetros. Si por otro lado, yo digo, bueno, también quiero medir reflexión, sencillamente el sistema cambia automáticamente y entonces mide por reflexión esta superficie, digamos, y toda la esfera integra toda la información. ¿De acuerdo? Este es un accesorio que se instala en el equipo, en los Lambda, pero recuerden, los 850, 1050, no en los pequeños, porque no tienen la capacidad de proveer una luz espuria tan baja y no tienen la capacidad de tanta energía, entonces solo son para los equipos mayores, digamos. Finalmente, podemos medir también, y este es otro accesorio, ¿no? Este es un accesorio que esta L viene de large, ¿no? De largo. Por ejemplo, aquí estamos midiendo, aquí adentro lleva una esfera de 60 milímetros nada más, porque lo único que quiere medir, digamos, es el parabrisas de un auto. ¿De acuerdo? Se puede colocar completamente en esta unidad para ver las características justamente de reflexión y transmisión y reflexión, tanto difusa como especular, de este material, y evidentemente sin tener que cortarlo. Imagínate que tenga que cortar un vidrio tan costoso llegar a esta configuración del vidrio parabrisas para las diferentes marcas de autos. Entonces, se han diseñado accesorios tan especializados como este. Hemos hablado de todo lo que es difusa y especular en un solo ángulo, el ángulo de 8, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo hoy no puedo tratar el tema de difusión especular medido en diferentes ángulos, que es una medida también muy importante y para lo cual Perkin-Elmer también ha diseñado muchos otros accesorios para esa medición.
Tan importante, como digo, que dependiendo del ángulo de incidencia, hoy en día las telecomunicaciones con fibra óptica y los láseres y todos ellos necesitan caracterizarse, no solo la reflexión difusa, sino por el contrario, estas son, digamos, fuentes monocromáticas. El láser solo emite una luz, entonces necesitamos medir la reflexión especular que produce esos láseres para ver en qué ángulo inciden y entran a una fibra. Pues. ¿Qué filtros vamos a usar? ¿No? ¿Qué splitters vamos a usar? ¿Qué divisores de luz? Todos ellos necesitan ser caracterizados también. Entonces, bueno, yo finalizo con esto, no sin quedarme para absorber las consultas que ustedes tengan a bien. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, tenemos una consulta de Enrique Neira. Nos dice, algunos alimentos se caracterizan por el color generado por el parpadeamiento no enzimático. ¿Se puede aplicar el instrumento para medir el parpadeamiento? Considerar que este es el color caramelo. Miren, como le digo, o sea, la idea es que se puede, definitivamente es la técnica para medir color. Ahora, ¿no? Si usted dice parpadeamiento, es lo que le puede medir el instrumento es los diferentes instantes. Digamos, si lo que usted llama parpadeamiento hace que el color vaya cambiando, pues sí, es como ir tomándole fotos a esa muestra en la forma en que se presenta. El detalle está, si la muestra es, digamos, un líquido, un sólido, dependiendo, y el parpadeamiento se produce por sí solo, o hay que hacerle algún estímulo para que se produzca eso. Ahí dependerá, digamos, de cómo es. Pero en definitiva, uno puede tomar los espectros a intervalos también sin problema. Claro, se podría programar en el software. Uh-huh. Sí. La siguiente pregunta es de Carmen Uribe. Nos dice, para la medición del UPF, el factor de protección ultravioleta en telas, ¿el equipo cuenta con el software para las diferentes normas? Y justamente pues ya tenemos un equipo así para justamente la medición de telas, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros tenemos aplicaciones, porque tiene aplicaciones ya hechas, en el cual lo que se hace es se genera macros en el software VWinLab. En sí, definitivamente la esfera de 150, la norma, la ATCC, si mal no recuerdo el número, pero ya la hemos visto. Sencillamente es como quiera reportar, eso se genera un macro para todos los cálculos. Y de hecho ya tenemos un paper, como decía, una nota técnica, donde ya nos menciona, digamos, todos los macros hechos para esa medición. Para el VA, el VB y pues ver todas las características, ¿no? Ahora, eso es en telas, es muy sencillo, ponerlo delante de la celda, usarlo como transmisión, y nos dice que tenemos que ir girándolo a 45, varias mediciones que tenemos que hacer girando a 45, si mal no recuerdo. También se puede hacer, por si acaso, en lo que serían los protectores solares, como por ejemplo las cremas. Ahí sí se necesita la esfera y algunos otros aditamentos donde untar la crema para poder ponerlo y analizar también los factores UVA, UVB. Me olvidé mencionarlo en las aplicaciones. ¿Me escucharon? ¿Ya? Hello. Hello, ¿me escuchan? ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Parece que Jan ha tenido un problema con su micrófono o con su computadora. Sí, bueno, no sé si alguien nos puede ayudar con las preguntas que hay. A ver, yo te digo, hay una pregunta de Marco. Dice, en el caso de un textil color negro donde tiene un comportamiento especial con respecto a la absorción de la luz, ¿qué certeza en la lectura del factor de protección UV tendría, me imagino? Bueno, la idea, como digo, es intentarlo, porque aquí el problema ya no es el color, sino lo que deja pasar la tela. Recuerden eso. Si tú ves el color negro, es porque se está reflejando la luz.
Y si tú quieres analizar el factor de protección, es lo que debemos medir es lo que está pasando a través de la tela. Por lo tanto, no importa el color de la tela, lo que importa es más bien cómo es la malla de la tela, ¿no? Recuerden cuando yo presenté la pintura plateada de autos. Prácticamente podríamos decir que no, eso no, a simple vista uno diría, eso no deja pasar la luz. Sin embargo, lo que yo le presenté como solución es la luz transmitida, recuerden, no estoy hablando de la luz reflejada. O sea, cuando yo hablo de color, estoy hablando de luz reflejada, pero cuando estoy hablando de, quiero ver acá la protección UV, es la luz que pasó a través de esta lámina. Esta lámina la puse en el paso, lo puse en esta posición, miren. Así, yo puse aquí pusimos la lámina plateada, la pusimos acá. Entonces, no me interesa, si yo quisiera medir el color, hubiera puesto la lámina plateada aquí. ¿Me entienden? Para que refleje la luz. Yo quiero medir cuánto pasa, cuánto deja pasar esa lámina plateada. Que como digo, yo podría decir, no, eso no va a pasar a luz. Pues sí, o sea, pero pasa tan poquito, fíjense, estamos hablando de 0 a 2% de transmisión. Pero está dejando pasar luz. Entonces lo mismo sucede con una muestra de tela, que no importa que sea negra, a mí me interesa cuánto deja pasar. ¿De acuerdo? Ahora, Lucho, ¿te fuiste también tú? No, estoy, Jan creo que también ya está. Jan, ¿estás? Sí, disculpen, tuve un problema por aquí. Sí, bueno, no hay otra pregunta. No sé si... Bueno, sí, la palabra clave es Holanda. Llegó una pregunta Sí, más. si aquí hay una pregunta del amigo Marcos Antonio Contreras. Nos dice, ¿yo podré realizar análisis de coke residual de petróleo? Depende qué es lo que quieres ver en el residual de petróleo. Porque digo, ¿qué quieres ver? ¿Color del residual de petróleo? Dependería de lo que quieras ver. Ahora, si es que pasa por un tema de que no deja pasar luz y quieres medir algún componente, algún compuesto, lo que podemos hacer es medir por el contrario. Una manera, entre comillas, de diluir la muestra sería ponerle en una celda de paso de luz pequeñito. Tenemos celda de paso de luz de 0.1 milímetro, en el cual ya no se vería tan negra la muestra, ¿no? Podría ser medirla de esa manera. Pero depende de lo que quieres, qué es lo que quieres medir en esa muestra. Nos dice que quiere medir el color. Bueno. Por ejemplo, caracterizar el negro. Lo Sí, que debe le ser. comento, no he visto escala de negro, pero sí lo que hay es escala de blanco, blancura. Por ejemplo, los algodones tienen una escala de blanco. De hecho, también hay una escala de amarillo, para ver el amarillamiento también. Hay escalas ya estandarizadas de blanco y de amarillo. De hecho, en el caso, por ejemplo, no lo sé, por digo, no sé si hay un índice de negro, la verdad, no lo he visto. Los software traen índice de blancura e índice de amarillamiento, ¿no? Y también comentar que en el caso, por ejemplo, a la gasolina se le añade un color, ¿no? Entonces, ese color que te añade la gasolina se mide con este tipo de equipamiento, ¿no? Okay. Con este, ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, es de Rigoberto Marín. Nos dice, ¿el grosor de las telas qué influencia tiene en el grado de protección de UV? ¿Y hay diferencia de protección UV en un tejido plano que en un tejido de punto? sí, ¿O o en una sea, tela no tejida? sí, porque justamente lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, si tiene trama, si tiene alguna, digamos, ¿cómo le diría? Por ejemplo, si es múltiples formas vamos a decir, una hebra va para allá, las otras para acá, o sea, eso va, la forma de medirlo vamos a tener que hacerlo, no una sola medición, sino vamos a tener que ponerlo en diferentes posiciones y posiblemente alcanzar un promedio, porque no va a dar igual, no va a dar igual, porque como le digo, puede provocarse ciertas, digamos, dependiendo de la posición de la tela, hacia dónde, digamos, podríamos tener algo de escape, ¿no? Habría que caracterizarlo.
justamente como digo, es la, digamos, por eso es la importancia de la esfera de integración. Si se quiere hacer sin esfera, no notarían la diferencia y todos estarían felices. Uy, qué buena protección. Pero la esfera nos va a desnudar, digamos, la verdad, lo que el material realmente nos permite o no nos permite. Si tenemos otra pregunta, nos dice, uno de los parámetros para determinar el tiempo de cosecha de una fruta es el color. ¿Se podría medir este tipo de productos con ese equipo? Sí, efectivamente. La idea, inclusive, hoy en día, por ejemplo, ya tenemos escalas de las aves. Por ejemplo, las aves tienen colores tan diferentes y a la vez tan cercanos que se caracterizan con este tipo de equipamiento para poder hacer un álbum, o sea, por decir, mapear, catalogar, digamos, todas las variedades de aves que tienen por sus diferentes colores. Tenemos una aplicación en la cual se ha mapeado los diferentes colores de piel de los seres humanos para poder, digamos, determinar escala de colores de los seres humanos. Tenemos una aplicación para eso. Por lo tanto, sí, o sea, esto le hace una medición, digamos, le va a servir para medir el color, y si eso es para ustedes un indicativo de cosecha, pues nada, ahí lo tienen. Bueno, si ya no tenemos más preguntas. Bueno. Eso sería todo entonces por hoy. Bueno, mañana tenemos un foro continuando con el tema UV. Sí, a la misma hora, a las 6:30. Sí. Ahí está el flyer, sí. Y Bueno, acá tenemos una pregunta más, disculpe ingeniero, y nos dicen si puede aplicarse esto para medir la turbidez en aguas. sí, es otro tema, o sea, es lo que puede decir. La mayoría siempre ha puesto la celda y punto, y entonces consideran que, pero como le digo, la turbidez provoca difusión de la luz. Al momento que atraviesa la luz, se va por todos lados y no alcanzamos. Entonces, cuando lo que llega, como le dije al comienzo, al detector, es tan poco que pensamos que, bueno, está bien concentrada la muestra. Y no es así. La turbidez. O sea, definitivo, yo creo que en la primera diapositiva ahí mencionaba en el uso de la esfera, ¿no? Aquí. Una esfera de integración puede medir por transmisión líquidos claros y turbios. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí, definitivamente, o sea, la densidad óptica que le llaman el ODM, se mide con mucha mayor precisión utilizando este tipo digamos, de accesorios, ¿no? Bueno, sí, ahora sí me parece que ya no hay más preguntas, entonces, bueno, gracias por su atención. Ahí en la pantalla podemos ver los links de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, el canal de YouTube, y también del LinkedIn Científica Andina, donde pueden encontrar información acerca de los webinars que vamos a programar y también de los webinars que ya tuvimos, y las presentaciones y también los videos. Entonces, eso sería todo por hoy de parte mía. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, Muchas gracias. gracias también. Bueno, el día de mañana, si algo esta noche se recuerdan o quieren preguntar, mañana vamos a estar también a la misma hora para poder absorber en general las consultas que tengan sobre el tema de espectroscopía ultravioleta visible. Bueno, muchas gracias y buenas noches.